Está grabando. Profe, un momentico que tenemos problemas acá con la imagen. Hola, profe. Listo, Profe. lograron cuadrar la imagen. Sí, ya, gracias. Teníamos problemas acá con él. Bueno. Entonces vamos a comenzar pues con la sesión de hoy, la sesión número 16. Pero antes pues de comenzar el tema que nos toca el día de hoy muchachos vamos a hablar fundamentalmente de lo que es la ley del seno y la ley del coseno. Esas dos leyes son muy útiles para resolver triángulos, como ustedes ya lo saben. Con esas dos leyes ustedes pueden encontrar todos los valores de los triángulos, o sea, todos sus lados y todos sus ángulos, dependiendo obviamente de cuáles son los datos que a uno le están dando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con la ley del coseno, si uno conoce un lado, un ángulo que está entre ambos lados y el otro lado, entonces uno podría encontrar el otro lado y luego con la ley del seno encontrar los valores de los ángulos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, hoy lo que vamos a hacer es pues terminar en principio la tabla que habíamos empezado la clase pasada, o por lo menos los ángulos notables en el primer cuadrante hasta 90 grados y algunos pues del segundo cuadrante, y ustedes ya tienen como tarea pues completarlo, ¿cierto? ¿Y cómo se completa? Es básicamente mirando cuál es el signo. Por ejemplo, en el primer cuadrante ya sabemos que todas las funciones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante sabemos que las funciones trigonométricas que son positivas son el seno, ¿cierto? Y la cosecante. En el tercer cuadrante las funciones las únicas funciones trigonométricas positivas son la tangente, la cotangente. Y en el cuarto cuadrante las únicas funciones trigonométricas positivas son el coseno, ¿cierto? Y la secante. Bueno, eso ya lo vimos. Y hay pues una ayuda memotécnica, o sea, como un método para recordar dónde las funciones trigonométricas son positivas, o en cada cuadrante cuál es la función trigonométrica positiva. Habíamos dicho que esa frasecita que dice todos sentimos muchas cosas, ¿cierto? Le puede servir a uno para recordar, o todas sentimos muchas cosas, ¿cierto? Esa frasecita pues le sirve a uno para recordar, dependiendo del cuadrante que uno esté, cuál es la función que es positiva. Bueno muchachos, entonces vamos a continuar con la tablita. Ya habíamos, la clase pasada, ya habíamos llenado pues algo de la tablita, por lo menos del ángulo 0 grados, ya habíamos llenado algo del ángulo de 0 grados y del ángulo de 30 grados, ¿cierto? Entonces vamos a continuar con lo que habíamos empezado la clase pasada y vamos a mirar entonces el día de hoy las funciones. Comencemos con las funciones trigonométricas. Comencemos con las funciones trigonométricas de 45 grados. La clase pasada dijimos que uno puede usar un argumento muy similar al que usó para el de 30. ¿Cuál es ese argumento similar? El argumento similar que usamos para el de 30 es, hombre, construya un triángulo, ¿cierto? Por ejemplo, este. Supongamos que es este.
que este es el ángulo de 45 grados, ¿cierto? Este es el triangulito pues que nos interesa, es un triángulo rectángulo y obviamente estamos hablando de una distancia con respecto al origen r, una distancia cualquiera, o sea, no importa cuál es el radio de esta circunferencia o cuál es la distancia que hay de esos puntos, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia que hay de esos puntos al origen? Bueno, entonces muchachos, recuerde que esta longitud, esta la habíamos llamado el cateto adyacente, o esa magnitud la habíamos llamado el cateto adyacente, esta otra la habíamos llamado el cateto opuesto. Y dijimos entonces que cuando una de estas magnitudes era negativa, no significaba que la longitud fuera negativa, sino que, por ejemplo, si este cateto adyacente es negativo, es porque estamos acá en el segundo o en el tercer cuadrante, ¿cierto? Recuerde cuáles son los cuadrantes. Este es el primero, este es el segundo, ¿cierto? Este es el tercero y este obviamente puede ser el cuarto cuadrante. Bueno, entonces dijimos la clase pasada, si por ejemplo el cateto adyacente es negativo, es porque estamos en el segundo o en el tercero. Disculpe, profe, le pedimos el favor que si puede acercar la imagen un poquito, que los compañeros no alcanzan a ver, pues todos no alcanzamos a ver. Gracias. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Entonces, muchachos, como les estaba diciendo, si una de estas magnitudes, el cateto adyacente o el cateto opuesto, es negativo, lo que significa es que estamos trabajando en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Si el cateto adyacente es negativo, es porque estamos trabajando en el segundo o en el tercero. Si el cateto opuesto es negativo, es porque estamos trabajando en el tercero o en el cuarto. Porque fíjese que el cateto opuesto siempre es la altura de este rectángulo. Profe, la altura de este triángulo. Yo le hago una pregunta, profe. ¿La hipotenusa en todos los cuadrantes va a ser positiva? La hipotenusa siempre es positiva. La hipotenusa es la distancia que hay de este punto hasta este. Y esa siempre va a ser positiva. En cambio los catetos, este lado negativo de la siempre va a ser positivo. Pues del plano, o sea, siempre, del cuadrante, siempre. la hipotenusa siempre va a ser positiva. El cateto opuesto puede ser negativo porque el cateto opuesto puede estar a la izquierda del origen y el cateto adyacente, puede estar a la izquierda del origen y el cateto opuesto puede estar debajo del eje X. Entonces, este y este pueden ser negativos, pero la hipotenusa siempre es positiva. Además, porque recuerden que la hipotenusa se define como la raíz cuadrada positiva, ¿cierto?, de la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, no importa que los catetos sean negativos, esto siempre te va a dar un número positivo. ¿Por qué? ¿Cómo se define esta? R siempre se define así. R siempre es la raíz cuadrada positiva de x al cuadrado más y al cuadrado. O sea, fíjense que esto siempre es un número positivo. R siempre es un número que es mayor que 0. ¿Cierto? La hipotenusa siempre es un número que es mayor que 0. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar las funciones trigonométricas de 45 grados. ¿Cómo se puede hacer eso? Como les expliqué las clases pasadas, ¿cierto? Tú coges este triangulito y lo reflejas con respecto al eje X, ¿cierto? Entonces vamos a volver a hacer el dibujito ese que tenemos ahí, volvámoslo a hacer acá. Lo voy a volver a hacer acá para que lo miremos. Entonces, fíjense, muchachos. Teníamos el plano cartesiano, construyo el triangulito, este ángulo es de 45 grados, ¿cierto? Bien,
Y lo que hago, muchachos, es reflejar ese triangulito con respecto al eje X. O sea, el eje X es el espejo, y si usted lo refleja, pues le va a quedar un triangulito así, ¿cierto? Bueno, me quedó feíto, no se parece como mucho al de arriba. Digamos que es este que está acá es el original, y el que está abajo punteado es el reflejo. Entonces recuerde, esta distancia vale R, es el que es la hipotenusa, siempre es positivo. En este caso, en el de 45 grados, pues el cateto adyacente también va a ser positivo, y el cateto opuesto también va a ser positivo, porque fíjese que estamos en el primer cuadrante, ¿cierto? Muy bien, muchachos, yo les pregunto, si este que está punteado es un reflejo del de arriba, ¿cuánto vale este ángulo? 45. 45, muy bien. Entonces fíjese que este también tiene que ser 90, y por lo tanto para que la suma de los ángulos interiores nos dé 180, entonces este tiene que ser 45, y este otro tiene que ser 45 grados. Entonces yo les hago esta pregunta: ¿qué tipo de triángulo tenemos ahí? Equilátero. Tenemos un triángulo isósceles, ¿sí o no? ¿Por qué isósceles? Porque fíjese que esta longitud que tenemos aquí también es R, ¿cierto? Este ángulo es de 45 y este ángulo es de 45. Ambos tienen el mismo ángulo, y a estos lados son iguales. O sea, es un triángulo isósceles. Equilátero no puede ser, porque para que fuera equilátero, este ángulo interior tendría que ser de 45. Pero ¿de cuánto es este ángulo interior? De todo el triángulo grande. De 90, profe. De 90. Entonces, ¿qué tipo de triángulo tenemos? Entonces, ¿qué tipo de triángulo tenemos? Isósceles. Rectángulo. Entonces tenemos un triángulo rectángulo, porque este ángulo es de 90 grados. Como este ángulo es de 90 grados, tenemos un triángulo rectángulo. Muchachos, entonces soy capaz de encontrar toda esta longitud. Si esto es un triángulo rectángulo, ¿cómo encuentro quién viene siendo toda esta longitud? ¿La qué? Hipotenusa. Exactamente. Toda esta longitud viene siendo la hipotenusa. Entonces yo les pregunto, muchachos, ¿cómo encuentro esa hipotenusa? Con el teorema de Pitágoras. Yo digo, hipotenusa al cuadrado es igual a r al cuadrado más r al cuadrado. Fíjese que es cateto al cuadrado, este es un cateto, más este otro cateto al cuadrado, según Pitágoras. Por lo tanto, h al cuadrado es 2r al cuadrado, y por lo tanto h solita es raíz de 2 por r. Porque si le saco raíz a este y si le saco raíz a este, pues la raíz de 2 es raíz de 2. Y raíz de r cuadrado es r, porque r es un número positivo. Entonces me queda esto. Muchachos, y pregunta, ¿para qué me sirvió encontrar h? Este h grande. ¿Para encontrar el valor de quién? De seno de 45. Sí, pero antes de encontrar el valor de seno, encontrar el valor de h me ayudó a encontrar el valor de quién. Si tengo el valor de toda esta longitud grande, tengo el valor de quién. De y. ¿Y cuál es el valor de y? ¿Cuál es el valor de y? R medio, pro. R medio no. H sobre 2. Fíjese que y es h medios, es la mitad de toda esta longitud, y la mitad de toda esta longitud es esta, ¿cierto? Es este pedacito. ¿Y cuál es la mitad de h? Es raíz de 2 sobre 2 por r. Esa es la mitad. Entonces fíjense, muchachos, ya tengo a y vale raíz de 2 sobre 2 por r.
¿Cómo encuentro X? X lo puedo encontrar de este triangulito, ¿cierto? El triángulo de arriba, o lo puedo encontrar del triángulo de abajo. ¿Cómo? Utilizando Pitágoras. Entonces, nuevamente, digamos de nuevo, por el teorema de Pitágoras, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que x al cuadrado, despejando, este es un cateto, es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Menos el otro cateto al cuadrado. Entonces, muchachos, ustedes reemplazan y cuadrado y les queda esto. Les queda que x al cuadrado es r al cuadrado menos y cuadrado. Pero es que si esto vale y, fíjese, si esto vale y, entonces lo reemplazo. Raíz de 2 sobre 2 por r al cuadrado. Fíjese que de acá yo puedo concluir entonces que x es la raíz cuadrada de r al cuadrado menos, ¿cierto? Este al cuadrado es 2, el de abajo al cuadrado es 4, r al cuadrado es r a la 2. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó raíz cuadrada de r a la 2 menos 1 medio de r a la 2, me quedó 1 medio de r a la 2. Entonces, conclusión, x vale 1 sobre raíz de 2 por r, ¿cierto? O racionalizando, lo que es lo mismo, ¿cierto? Me quedó así. Y si yo racionalizo, multiplico por raíz de 2, arriba y abajo, me queda raíz de 2 sobre 2 por r. Muchachos, entonces fíjese, tengo el valor de x, tengo el valor de y, o sea, ya tengo el valor del cateto opuesto y ya tengo el valor del cateto adyacente. Y ya sé que la hipotenusa vale r, ¿cierto? Que la hipotenusa de este rectángulo vale r. Profe. Sí. Qué pena, yo pues no sé si el ejercicio se puede hacer de una forma más corta. Porque, o sea, pues los compañeros lo hicimos y lo hicimos sin hacer el reflejo hacia abajo, es decir, solo con el mero triángulo de 45. Sí. Entonces sabíamos que era un triángulo pues isósceles porque tenía los dos ángulos iguales. Y ya entonces dijimos que y iba a ser igual a r y teníamos que hallar a x. Entonces hallamos a x. Pero no, y no es igual a r. Ahí estás equivocado. Porque es que y es igual a x, perdón. Bueno, y es igual a x, eso sí es verdad. ¿Y cómo encontraríamos entonces a y a x en términos de r? Teorema de Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras, también se puede hacer así. Bueno, gracias. Sí, está bien. Sí, en realidad hay muchas formas de hacerlo. En el libro está hecho de otra forma. Y pues cada libro de álgebra y trigonometría lo hace como de una manera distinta, cada autor lo hace de una manera distinta, pero no importa. No importa cómo se haga, lo importante pues es tener bien los razonamientos, ¿cierto? Muchachos, pregunta: ¿cuánto vale el coseno de 45? Medio. ¿Cuánto vale el coseno de 45? Según la información que tenemos acá. ¿Cómo se define el coseno? Raíz de 2 sobre 2, profe. ¿Por qué raíz de 2 sobre 2? Es que todavía no hemos llegado allá. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Muy bien. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Ya lo dijimos, ¿cierto? Vale raíz de 2 sobre 2 por r. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? R. Entonces fíjense que el r se simplifica con este otro r y nos quedó raíz de 2 sobre 2, que es lo que ya la mayoría conoce, ¿cierto? ¿Cómo se encuentra el coseno del ángulo? Por ejemplo, esa es una forma de encontrar el coseno del ángulo, ¿cierto? Muchachos, ¿cuánto vale el seno de 45? Vale y sobre r, o cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Fíjense que el cateto opuesto vale raíz de 2 sobre 2 por r.
Entonces me quedó raíz de 2 sobre 2 por r dividido r. Conclusión, raíz de 2 sobre 2. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale la tangente de 45 grados? Entonces fíjense que la tangente de 45 grados es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, muchachos, raíz de 2 sobre 2 por r dividido raíz de 2 sobre 2 por r. O sea, 1. Que ya todos lo sabíamos, ¿cierto? Muy bien, muchachos. Entonces ahí pueden ir completando la tablita. Tenemos coseno de 45, seno de 45, tangente de 45. Listo, muchachos, acabamos de copiar. Bien, muchachos, entonces recuerde que la tablita que habíamos hecho la clase pasada era algo como de este estilo, ¿cierto? Habíamos dicho que el coseno de 0 era 1, habíamos encontrado que el seno de 0 era 0, que la tangente en 0 valía 0, que la cotangente no existe, porque la división por 0 no está definida. Habíamos dicho que la secante es el inverso del coseno, y habíamos dicho que la cosecante tampoco existe, porque es el inverso del 0, ¿cierto? En 30 grados habíamos dicho que el coseno es raíz de 3 sobre 2, eso era lo que habíamos encontrado, que el seno de 30 grados era 1/2, que la tangente valía ¿cuánto? ¿Cuánto nos había dado la tangente? Raíz de 3 sobre 3. Raíz de 3 sobre 3. ¿Y la cotangente? Raíz de 3, Raíz de 3. Muy bien. La secante, el inverso del coseno, ¿cierto? Que es 2 sobre raíz de 3, pero racionalizando nos va a quedar entonces 2 raíz de 3 sobre 3. Y el inverso del seno, que es la cosecante, nos va a dar 2. ¿De acuerdo? El de 45, que es el que acabamos de encontrar, entonces el coseno vale raíz de 2 sobre 2, el seno vale raíz de 2 sobre 2, la tangente vale 1, cotangente vale 1, secante es el inverso del coseno, o sea, ¿cuánto, muchachos? Raíz de 2. Raíz de 2. Y el inverso del seno, lo mismo, ¿cierto? Raíz de 2. Muy bien. Muchachos, entonces hasta ahí tenemos esos angulitos, esos ángulos notables, ¿cierto? Esos son los que llevamos. Enseguida seguimos completando la tablita con estos datos. Enseguida la seguimos llenando. Vamos entonces para las funciones trigonométricas de 60 grados. Lo veo rosa. Ahora sí, ¿cierto? Bueno, vamos entonces, muchachos, para las funciones trigonométricas de 60 grados.
Entonces hacemos lo mismo, ¿cierto? ¿Qué es lo mismo? Es, hombre, coja un rectangulito, coja un triangulito, perdón. ¿En dónde? En el plano cartesiano. Este es el origen. Ubique un triangulito más o menos así. Este ángulo va a ser de 60 grados. Muy bien. Este sigue siendo el cateto adyacente, este sigue siendo el cateto opuesto y esta sigue siendo la hipotenusa. A ver, muchachos, yo les pregunto, los valores de X y los valores de Y, sin necesidad de calcularlos, sin necesidad de hacer ningún cálculo, ¿ustedes cómo los pueden deducir? ¿Cómo? Sin necesidad de hallar X y Y. Que alguien me diga a nosotros por qué ya conocemos a X y a Y. El coseno vale 1/2. Sí, y porque Y es 2 veces X. Sí. Hay una razón por la que nosotros ya conocemos a X y a Y. Fíjense en esto, muchachos. Este ángulo es de 90 grados porque el triángulo es rectángulo. Entonces yo les pregunto esto. Este otro ángulo, ¿de qué valor es? 30, profe. De 30 grados. ¿Y ustedes se acuerdan que estos ya los habíamos encontrado cuando hallamos las funciones trigonométricas de 30? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto nos había dado, muchachos, el cateto opuesto cuando hicimos el de 30 grados? Medio. ¿Un medio? No. Raíz de 3 sobre 2, profe. sobre 2, profe. Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 por R sobre 2. Raíz de 3 por R sobre 2. Entonces fíjense que sin hacer ningún cálculo, muchachos, ya sabemos que X vale raíz de 3 por R sobre 2, ¿seguro? ¿Seguro? Muchachos, este era el cateto adyacente. Este era el cateto adyacente cuando teníamos el triangulito dibujado de esta forma. Remedio. Profe, X no es el remedio. Exactamente. Muchachos, cuando teníamos este triangulito, este de 60 y este de 90, habíamos dicho que el cateto opuesto al de 30 grados, ¿cierto?, era 1/2 de R. Y habíamos dicho que el cateto adyacente al de 30 grados era raíz de 3 sobre 2 por R. ¿Sí o no? Entonces fíjese que ahora lo que tenemos es este triangulito, pero de esta forma. O sea, fíjese que son el mismo triángulo, muchachos. ¿Sí se da cuenta que son el mismo triángulo? ¿Por qué? Porque esta longitud vale R. Entonces tienen que ser el mismo triangulito. Y como son el mismo triángulo, X, que es el opuesto al de 30, vale esto. O sea, X vale 1/2 de R. Fíjense que no tengo que hacer ningún cálculo. Este X era para este, ¿cierto? Pero estamos hablando ahora de este otro triangulito. En este caso el cateto adyacente vale 1/2 de R. ¿Y cuánto vale ya el cateto opuesto? Fíjense que el cateto opuesto es Y. En este caso era este. Era raíz de 3 sobre 2 por R. O sea, este X que teníamos acá, este era el cateto adyacente, pero en este triangulito, cuando estábamos hallando las funciones trigonométricas de 30. Pero fíjense que también lo podemos usar para el de 60, porque es como voltear los valores. Es voltear los valores. Y si ya tenemos esto, muchachos, entonces yo pregunto, bueno, ¿cuánto vale el coseno? El coseno de 60. El coseno de 60 es así: adyacente sobre hipotenusa, o sea, 1/2 de R sobre R, o sea, 1/2.
el seno de 60 es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, raíz de 3 sobre 2 por r sobre r, o sea, raíz de 3 sobre 2. Y ya las otras pues son muy sencillas de encontrar, ¿cierto? Por ejemplo, la tangente, ya sabemos que es seno sobre coseno. Entonces nos va a quedar raíz de 3 sobre 2 dividido 1/2, y ese 1/2 se cancela con este y nos va a quedar raíz de 3. La cotangente, ¿cierto? La cotangente de 60, ya que es el inverso de este, es 1 sobre raíz de 3, o sea que va a ser raíz de 3 sobre 3, después de racionalizar. Después de racionalizar nos va a quedar eso. Entonces fíjense, muchachos, que para el de 60 grados no tuvimos que hacer ningún cálculo, simplemente nos apoyamos en el que ya teníamos. El que ya teníamos era este, y estas medidas entonces las pasamos a este, que es relativamente el mismo triángulo. Lo que pasa es que aquí lo que cambian ya es el cateto adyacente. El cateto adyacente aquí era raíz de 3 sobre 2 por r, pero ahora en el de 60 el cateto adyacente es 1/2 de r. Aquí el cateto opuesto a 30 era 1/2 por r, aquí el cateto opuesto al de 60 es raíz de 3 sobre 2 por r. O sea, nos podemos apoyar en algo ya conocido para encontrar las funciones trigonométricas de 60 grados. Entonces, como les dije pues la clase anterior, muchachos, la tutoría pasada, uno debe saber al menos un método para deducir las funciones trigonométricas de los ángulos notables. ¿Cuáles son los ángulos notables? Entonces recuerde: 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, ¿cierto? 330 y 360. Esos son los ángulos notables. O sea, ¿por qué ángulos notables? Porque son los más fáciles de encontrar las funciones trigonométricas. Por eso se les llama ángulos notables. O sea, es notable la facilidad con la que uno puede encontrar las funciones trigonométricas de esos ángulos, ¿cierto? Muchachos, ¿ya terminaron de escribir? No, profe. Una preguntita: ¿cuándo del parcial y cuáles eran los temas? Eso lo hablamos la tutoría pasada. El parcial es el próximo viernes. Y los temas ya también los habíamos discutido. Son los temas que vimos después del parcial 1. O sea, descomposición en fracciones parciales, función exponencial, función logarítmica y la trigonometría del triángulo rectángulo. Esos son los temas que entran en el parcial. O sea, en el parcial no va a entrar ni ley de senos, ni ley de cosenos, ni van a entrar identidades trigonométricas como el coseno de una suma o el seno de una suma, ni nada de esas otras cosas más sofisticadas. Solamente entra hasta la definición, como los ejemplitos que vimos hace 8 días, ¿cierto? Hasta el miércoles, ¿cierto? Que vimos unos ejemplos de encontrar la tangente de un cierto ángulo si se sabe que el coseno es negativo, por ejemplo, o encontrar la secante o las funciones trigonométricas de un ángulo si se sabe que la secante es cierto número y que el coseno es negativo, cosas por el estilo. Hasta ahí llega el parcial. Listo. Profe, bueno, muchachos, de nada. Bueno, entonces sigamos llenando la tablita. Entonces, a ver, coseno de 60, ¿cierto? Coseno de 60, 1/2. Y fíjense, muchachos, que son
es exactamente los mismos valores que de 30, pero empiezan como a trocarse. Ahora, el seno de 60 es el coseno de 30, es raíz de 3 sobre 2. La tangente de 60 es raíz de 3, o sea, es la cotangente de 30. Y la cotangente de 60 es la tangente de 30, raíz de 3 sobre 3. Pregunta, ¿cuánto valdrá la secante de 60? Ahí se ve en la tablita. ¿Cuánto vale? 2. Es la cosecante de 30. ¿Y cuánto vale la cosecante de 60? Pues la secante de 30, ¿cierto? 2 raíz de 3 sobre 3. De esa manera entonces vamos llenando la tablita. Bueno, muchachos, sigamos con los ángulos notables de 90 grados. Que ya también es conocido por todos ustedes, pero una forma sencilla de recordarla o de recordar las funciones trigonométricas de 90 grados es esta, muchachos. Entonces recuerde que inicialmente, ¿cierto? Inicialmente teníamos un triangulito. Este triangulito, cuando este ángulo teta es igual a 90, muchachos, entonces yo les hago esta pregunta. Imagínense que ese ángulo vale 90 grados. O sea, este ángulo ya creció y es todo este ángulo de 90 grados. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Quién coincide con quién? Aquí, ¿quiénes están coincidiendo? Acá en este pedazo. Profe R y Y. Exactamente. Y X igual a 0. Exactamente. Fíjense que cuando esto empieza a crecer, muchachos, cuando el ángulo empieza a aumentar, esta longitud se empieza a volver más pequeñita. Esta se empieza a volver más pequeñita, se empieza a encoger, ¿cierto? Esta empieza a encogerse. Mejor dicho, este puntico se empieza a venir hacia la izquierda. Mientras que este otro, ¿cierto? Esta longitud empieza a aumentar. Empieza a aumentar y acá en este punto Y coincide con R. Y X vale 0. Entonces fíjense, muchachos, que cuando el triangulito colapsó, o sea, ya no hay triángulo, sino que hay una sola línea recta, es porque este coincidió con este. Y X, esta longitud, se hace 0. Entonces fíjense que de aquí salen todas las funciones trigonométricas otra vez. Por ejemplo, ¿cuánto vale el coseno de 90 grados? Adyacente sobre hipotenusa, pero el adyacente 0, ¿cierto? Seno de 90, opuesto sobre hipotenusa, pero el opuesto es igual a la hipotenusa, 1. ¿Cuánto vale la tangente, muchachos? No existe, profe. No existe porque es opuesto sobre adyacente y el adyacente vale 0. ¿Cuánto vale la cotangente? 0. Vale 0. Porque recuerde que es adyacente sobre opuesto. Listo, muchachos, y similarmente pues la secante de 90. Secante de 90. ¿Qué dice? No está definido. Muy bien. No existe porque estaríamos diciendo que vamos a dividir por 0 y la división por 0 no existe. ¿Y la cosecante? 1, ¿cierto? ¿Por qué 1? Porque recuerde que la cosecante es el inverso del seno. O sea, 1 sobre 1.
Listo, muchachos, y con esos daticos pues podemos seguir llenando la tablita entonces que tenemos acá, que estábamos haciendo. La tablita es esta. Entonces recuerde, coseno de 90 es 0, seno de 90 es 1, ¿cierto? Tangente de 90 no existe. Cotangente es 0. La secante no existe. Y la cosecante es 1, ¿cierto? Entonces uno va llenando esa tablita. Muy bien. A ver, muchachos, en el segundo cuadrante, ¿cómo hacemos? ¿Cómo encuentro, por ejemplo, las funciones trigonométricas? ¿Cómo encuentro las funciones trigonométricas, por ejemplo, de 120 grados? Profe, entonces sabemos que X es negativa, profe. X es negativa. Sí, señor. Vamos a ver. Vamos a construir entonces el triangulito, exactamente. Si estamos en el segundo cuadrante, muchachos, entonces tenemos un triángulo más o menos así. Este sería pues el ángulo de 120 grados. Y el triangulito correspondiente entonces viene siendo este. Este sería Y y este que está acá sería X, ¿cierto? Profe, y podríamos saber que X es igual a R medios también. Pues a menos R medio en este caso. ¿En quién nos apoyamos? ¿En qué triángulo? A ver, yo les hago esta pregunta. Si usted sabe que este ángulo es de 120, muchachos, ¿cuánto vale este? En el de 30, profe, nos apoyamos. Eso vale 60. ¿Este vale 60 o no? Sí, señor. Si este vale 60, entonces usted se apoya en el rectangulito que ya conocía. El triangulito que usted ya conocía es este, el que decía que aquí era 60, 90 y 30. Muchachos, ¿cuáles eran las medidas de este en el primer cuadrante? Entonces recuerde, este era R. ¿Este cuánto valía? ¿Cuánto valía el opuesto? Raíz de 3R sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 por R, o raíz de 3R sobre 2, muy bien. Y este valía entonces un medio de R, ¿cierto? O R medio. R medio. Muy bien. Entonces fíjense que este era el caso en el primer cuadrante, muchachos. Les pregunto, ¿cuánto vale X acá? Menos R medios, profe. Menos R medios. ¿Y cuánto vale Y acá? Raíz de 3R sobre 2, profe, no cambia. Raíz de 3 medios de R. Muchachos, entonces fíjense que en este caso, para usted encontrar las funciones trigonométricas de 120, van a ser las mismas funciones trigonométricas de 60 grados, pero solo que teniendo en cuenta, cambiando los signos, ¿cierto? Por ejemplo, muchachos, ¿cuánto vale el coseno de 120? El coseno de 120 es adyacente sobre hipotenusa. Recuerde que la hipotenusa siempre es positiva. Adyacente sobre hipotenusa, ¿cierto? ¿Qué? Profe, y como el cateto es el negativo, entonces nos va a quedar negativo y nada menos un medio. Exactamente, menos un medio. Seno de 120 grados. Entonces es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces fíjense, muchachos, si usted empieza a mirar la tablita que ya teníamos construida, las funciones trigonométricas de 120 coinciden con las de ¿quién? ¿Con las de qué ángulo? Salvo por el signo. 60. Con las de 60. O
sea, fíjense muchachos, el coseno de 120 grados es el mismo, salvo por el signo. O sea, este es un medio, pero con signo menos. El seno es raíz de 3 sobre 2. Muy bien. ¿Cuánto valdrá la tangente de 120? La raíz de 3. Exactamente, fíjese que es la misma de 60, pero con signo menos. ¿Por qué? Porque recuerde que es seno sobre coseno. Entonces le queda menos raíz de 3. ¿Cuánto vale la cotangente? Vale menos raíz de 3 sobre 3. ¿Por qué? Porque ya es adyacente sobre opuesto, ¿cierto? O coseno sobre seno. Es este. ¿Cuánto vale, muchachos, la secante de 120? ¿Qué dicen ustedes? Menos 2, profe. Menos 2. Fíjese que es la misma secante de 60, pero con signo menos. Y la cosecante, ¿cuánto vale? Vale lo mismo. Porque recuerde que la cosecante tiene que ver es con el seno, ¿cierto? Con el inverso del seno. Y en este caso el seno es positivo, entonces el inverso del seno es positivo. Pregunta, muchachos. ¿Cuáles son los valores acá en la tablita de 135? ¿Ustedes qué creen? Menos de 45. Exacto. Fíjense que el de 60, el de 120 está relacionado con este. Los valores para 120. Los de 135 van a estar relacionados con los de 45. O sea, aquí va a ser raíz de 2 sobre 2. Ya le voy a poner los signos. Aquí raíz de 2 sobre 2. Aquí 1. Aquí 1. Aquí raíz de 2. Y aquí raíz de 2. Ahora sí, muchachos, dígame cuáles son los que tienen signo menos. Los del coseno. El coseno tiene signo menos. La tangente. También. Menos. La cotangente. También. Y la secante, que es el inverso del coseno, también tiene signo menos. Muchachos, ¿cuál es esta columna? La de 150. La misma que la de quién? 30. De 30. Que la de 30. Entonces, la raíz de 3 sobre 2. Un medio. Raíz de 3 sobre 3. Raíz de 3. 2 tercios de raíz de 3. 2. Signos. Coseno, tangente. Negativo, ¿cierto? Negativa la tangente, negativa la cotangente y negativa la secante. Ahí está, muchachos. Una forma pues muy sencilla, ¿cierto? De construir esos. Entonces fíjense, el de 30 está relacionado con el de 150. Pregunta, ¿cuál será la tablita aquí del de 180? La misma que de 0, profe, la misma de 0 o la de 90, como le quiera decir. La misma del 0. La misma del 0, ¿cierto? Pero cambiando unos valores, cambiando unos signos. Por ejemplo, ¿cuál es el signo del 1? Negativo, ¿cierto? El signo de la tangente puede ser negativo o positivo, porque 0 menos 0 es lo mismo, ¿cierto? Muy bien. Y el signo de la secante va a ser negativo. Bueno, muchachos, entonces ahí tienen la tablita con los valores de las funciones trigonométricas de los ángulos notables en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Como ejercicio, llene la tablita con los valores de los ángulos notables en el tercero y en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Recuerde cuáles son los valores en el tercero. En el tercer cuadrante son 210, 225, 250, 270 y en el cuarto 300, 315, 330. Y recuerde que el de 360 es el mismo que el de 0 grados, ¿cierto? Bueno, muchachos, me avisan cuando terminen de escribir
para que comencemos con la ley del seno y la ley del coseno. Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces lo que les había dicho al principio es que en la sesión de hoy, que es la sesión número 16, vamos a mirar la que es la ley del seno y la ley del coseno. Con estas dos leyes de la trigonometría uno puede resolver, digamos que casi todos los triángulos que existen, ¿cierto? No necesariamente rectángulos, o sea, siempre y cuando uno conozca ciertos valores apropiados. Entonces, pues los objetivos son muy claros, hombre, es saber qué significan esas leyes, qué es la ley del seno, qué es la ley del coseno. Que ustedes vean unos ejemplos donde se pueden usar esas leyes, ¿cierto? A veces hay que usar las dos. En algunos casos hay que usar una ley, por ejemplo la ley del seno, en otros casos hay que usar la ley del coseno. Y que nosotros veamos pues problemas de aplicación, o sea, ¿para qué sirve sobre todo? O sea, que en qué problemas prácticos se usa esas leyes del seno y la ley del coseno, que eso pues inunda casi que todos los problemas de la vida práctica geométricos tienen involucrados por lo menos un problemita de este tipo. Bueno, muchachos, primero con la definición de triángulo oblicuo, ¿cierto? Triángulo oblicuo es simplemente un triángulo que no es rectángulo. Eso es lo que se le llama un triángulo oblicuo, o algunos textos lo llaman oblicuángulo. Entonces ahí tienen 5 ejemplos de triángulos oblicuos. Fíjese en el primerito que tenemos acá, ¿cierto? ¿Por qué es un triángulo oblicuo? Porque, mejor dicho, ¿por qué no es rectángulo? Hombre, ahí está claro. Porque si este ángulo es 100 y este es 25, ¿cierto? Entonces este ángulo de acá no puede ser 90, porque se me pasaría de 180. Entonces este triángulo de acá es oblicuo, porque fíjate que las sumas de los ángulos interiores, si este fuera 90, pues se le pasaría, ¿cierto? Este triángulo de acá, este triangulito de acá, también es oblicuo. ¿Por qué? Porque fíjese que estos dos, la suma de estos dos le da 82, y si la suma de estos dos le da 82, entonces este no puede ser de 90, porque la suma de los ángulos interiores, recuerde que tiene que ser 180. Y este, muchachos, el tercero, pues fíjese que este ángulo, uno solo, ya pasó de 100, entonces los otros dos
ninguno de los otros dos puede ser de 90 grados. Estos son ejemplitos, ¿cierto? En el libro pues tienen más ejemplos de triángulos oblicuos. Este de acá, muchachos, este triangulito, pues fíjense que si este es 58, bueno, como está dibujado, ¿cierto? Uno lo tiene que deducir es por cómo está dibujado, por ahora, por cómo está dibujado, este ángulo de acá no es recto. Pero ahorita vamos a mirar por medio de la ley del coseno, pues que uno puede deducir efectivamente que ese ángulo, o la ley de los senos, ¿cierto? Efectivamente que este ángulo no va a ser de 90, enseguida lo vamos a mirar cómo. Y este, muchachos, este último, entonces fíjese que aquí tenemos que usar, por ejemplo, la ley del coseno para uno encontrar primero un ángulo y luego encontrar dos ángulos. Bueno, vean, muchachos, esos 3 ejemplos, esos 5 ejemplos que están ahí en la diapositiva, los puse a propósito para decirles lo siguiente: cuando ustedes tienen los 3 casos de arriba, se usa la ley del seno. Los 3 casos de arriba, ley del seno. Cuando tienen los 2 casos de abajo, usa la ley del coseno, ¿cierto? ¿Cuáles son los 3 casos de arriba, muchachos? Fíjense: ángulo, ángulo, lado. Entonces, cuando conozco ángulo, ángulo, lado, ¿cierto? Puedo utilizar la ley del seno. Cuando tengo un triángulo, ángulo, lado, ángulo, o sea, conozco ángulo, el lado entre ellos y el otro ángulo, puedo utilizar la ley del seno o la ley de los senos, como la quiera llamar. Cuando conozco lado, ángulo, lado, lado, ángulo, como en este caso, lado, lado, ángulo, entonces puedo utilizar la ley de los senos también, ¿cierto? Y en estos dos de abajo, en los 2 ejemplitos que están abajo, que son lado, ángulo, lado, en el primero, lado, ángulo, lado, y en el segundo, lado, 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 entonces ahí usted puede usar la ley del coseno, ¿cierto? En los 2 casos de abajo. Básicamente, muchachos, pues en eso se resume la ley del seno y la ley del coseno, o sea, ahí se resumen más bien dónde se aplican, ¿cierto? En qué tipo de triángulo se aplica, ahí se resumen. En los 3 de arriba aplicamos la ley del seno, y cuando tenemos un triángulo como cualquiera de los 2 de abajo aplicamos la ley del coseno. Eso no significa que no hayan triángulos donde usted pueda aplicar los dos, claro, hay triángulos donde usted puede aplicar o la ley del seno o la ley del coseno. Profesor, ¿cuál escojo? Ahí sí le tocó escoger la que más le guste, ¿cierto? O la que a usted le parezca más cómoda para trabajar. Bueno, ya eso es decisión personal, muchachos. Ahora, uno tiene que desarrollar como cierta, digamos, ¿cómo se diría? Cierta habilidad para reconocer qué usar primero. Y eso, pues, esa habilidad se puede desarrollar a medida que uno hace ejercicios, a medida que hace ejemplos. Y si no lo hace, pues es muy fregado, ¿cierto? Es muy difícil uno como darse cuenta qué es lo que se necesita. Bueno, muchachos, todos copiamos. Podemos pasar. Pero espera un momentito, profe, que no vemos bien, que si puede poner eso más grande, no sé. Hombre, pues esta diapositiva más grande, yo no sé ni cómo ponerla más grande. Es la verdad. Yo no sé esa diapositiva cómo me pone más grande.
Muchachos, entonces repito, en el primer caso, ángulo, ángulo, lado. En el segundo caso, ángulo, lado, ángulo. En el tercer caso, lado, lado, ángulo, ¿cierto? Esos nombres no es necesario que lo aprendan. O sea, eso es simplemente para uno aprender a distinguir, pero eso no hay que aprendérselo. En los dos de abajo está lado, ángulo, lado, y el último es lado, lado, lado. O sea, lo que se conoce pues del triángulo, ¿cierto? ¿Qué se conoce? En el último se conocen los tres lados. Pero esos son ejemplos, muchachos, o sea, ustedes pueden sacar esto del libro, en el libro hay muchos ejemplos, ¿cierto? No es necesario pues que escriban estos que están ahí en el tablero, solo que los vean y que aprendan a identificarlo. ¿Y cómo se identifica esto? Esto se identifica, como les digo, haciendo por ahí 50 ejercicios, y después de hacer 50 ejercicios, entonces uno aprende a identificarlos, ¿cierto? Más o menos. Listo. Muchachos, la ley del seno, ¿cierto? O la ley de los senos, como la quiera llamar. Eso pues no me preocupe por el nombre. Ley de senos o ley de cosenos. Entonces dice así, muchachos, si usted tiene cualquier triángulo, cualquiera, puede ser rectángulo, ¿cierto? Ahí no le están diciendo que no. Puede ser rectángulo o puede que no. Lo bueno de esas leyes es que se usa en cualquier tipo de triángulo. Entonces fíjese, si usted tiene cualquier triángulo, entonces se cumple esa relación que tenemos ahí, que ya es muy conocida por todos nosotros. Pero lo bonito es ver de dónde sale, ¿cierto? Eso es lo bonito, como uno poder ver realmente eso de dónde es que sale. Porque uno pues, eso lo conocemos del colegio. No sabe que el profesor le decía, bueno, el profesor del colegio le decía, la ley del seno, ¿qué dice? La ley del seno dice que los lados de un triángulo son proporcionales al seno de los ángulos interiores, ¿cierto? O de los ángulos opuestos, al seno de los ángulos opuestos. Entonces eso pues es muy fácil de escribir, es muy fácil de aprendérselo, pero de dónde sale eso es como lo que uno no ve muy claro, ¿cierto? Y de pronto nunca nos han enseñado. Bueno, vamos a tratar de hacer como una deducción simple, por lo menos de la primera igualdad, y ustedes de la misma forma pueden encontrar la deducción de la segunda igualdad. Muchachos, si a alguien se le enseñaron la ley del seno de manera distinta, o sea, seno del ángulo A es al lado A, ¿cómo? Seno del ángulo B es al lado B, ¿cómo? Seno del ángulo C es al lado C, no se preocupe, es lo mismo, ¿cierto? Si a usted se la enseñaron con los cocientes invertidos, es exactamente lo mismo. No se preocupe por eso, usted puede escribir la ley del seno como quiera, con los senos arriba en los numeradores o con los senos como están ahí en los denominadores, ¿cierto? Como quiera. Listo, muchachos. Muchachos, la ley del seno está en el libro. Pues esto, a ver, estas cosas que nosotros traemos acá a las diapositivas es más bien como para tener una guía de lo que estamos haciendo. Pero esto está en el libro, esto está en todos los libros de la bibliografía. Esto pues lo pueden consultar de muchos lados. No es necesario que lo escriban al pie de la letra. Es más una guía pues para tener el tema claro, para saber de lo que estamos hablando, muchachos. En fin, ese cable está ahí como loco. Muchachos, vamos a tratar de hacer una deducción pues relativamente sencilla. Entonces fíjese, el triangulito que nosotros tenemos era este.
era, digamos, este ángulo, vamos a llamarlo beta, ahí se llama B. Este ángulo era el ángulo A, o llamémoslo alfa. Este ángulo llamémoslo el ángulo gamma, ¿cierto? Este lado C, el lado opuesto a alfa A, y el lado opuesto a beta llamémoslo B. Entonces fíjense, muchachos, lo que voy a hacer acá, vamos a hacer una construcción bien sencilla. Vamos a trazar pues esta vertical, y esta vertical vamos a llamarla H. O sea, cuando yo trazo esta vertical, que es una construcción auxiliar, bien saben ustedes pues eso de álgebra euclidiana, que es, uno puede hacer construcciones auxiliares, esto es una construcción auxiliar, esta es la altura H. Entonces observen, muchachos, que se me formaron dos triángulos rectángulos. Se me formó un triángulo rectángulo al lado izquierdo, un triángulo rectángulo al lado derecho. Tengo dos triángulos rectángulos. ¿Sí o no? Sí, bro. Muy bien. Pregunta, muchachos. ¿Cuánto vale? Fíjense las cantidades que yo conozco. Yo conozco la cantidad H, que es el cateto opuesto a alfa. O mejor dicho, no la conozco. Pero yo conozco, ¿qué conozco de este triangulito? Conozco alfa y conozco AC. Entonces les pregunto, ¿qué función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con esta hipotenusa? Estamos concentrados en este triangulito. ¿Qué función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Seno. Seno. Entonces les pregunto, ¿cuánto vale el seno de alfa? ¿Cuánto vale el seno de alfa? H sobre C. H sobre C. Muchachos, y si despejo H, ¿cómo despejo H de acá? Vamos a multiplicar C. Paso a multiplicar C, muy bien, me queda esto. Entonces fíjense que este es el valor de H en este triangulito. Y ahora yo les pregunto, en este otro segundo, ¿cuánto vale el seno de gamma? A sobre H. H sobre A. H sobre A. Entonces, ¿acá cuánto vale H, muchachos? A por el seno de gamma. Y entonces, ¿qué puedo hacer con estas dos expresiones? Si ambas son iguales a H, ¿cómo son ellas entre sí? Entonces C seno de alfa es igual a seno de... ¿Cómo es que se llama de bichito? De gamma. Ese bichito se llama gamma. Eso. C seno de alfa, muy bien, es igual a seno de gamma. Nos queda entonces esta igualdad. Porque fíjese que esto es igual a H y esto es igual a H. Entonces ambas expresiones tienen que ser iguales entre sí. Muchachos, y de acá despejo, ¿qué me quedó? C sobre seno de gamma es igual a A sobre seno de alfa. ¿Sí está claro? Sí, bro. Entonces fíjense, muchachos, aquí tenemos esta igualdad. Y si uno intercambia los papeles de A, B y C, va a obtener una igualdad similar. O sea, imagínense que en lugar de tener este triangulito, este fuera C, y que este fuera B, y que este siga siendo A. Entonces, ¿qué relación se va a tener? Se va a tener que A seno de alfa es igual a B seno de beta. Vuelvo y repito. Imagínense que aquí dejó A quietecito, que aquí dejaste a alfa, pero que ya este se llama C y que este se llama B. Entonces los papeles se van a cambiar, ¿cierto? O sea, muchachos, imagínense que en lugar de este triangulito tenemos este, otro cualquiera.
Pero ahora este lo dejo A, este lo llamo B, entonces este va a ser beta, este lo llamo C, este va a ser gamma. Entonces fíjese que ahora H es esta. Fíjese que ahora esta es mi H. Y según lo que encontré arriba, se intercambian los papeles de quién, BB con C, o sea que me va a quedar B es a seno de beta como A es a seno de alfa. Entonces me va a quedar esta relación. Y fíjese que de estas dos se obtiene la ley del seno, o la ley de los senos, como la quiera llamar. Y esa ley de los senos, muchachos, es una ley bien importante a la hora de resolver triángulos. Listo, muchachos. Eso es lo que se llama la ley de los senos o la ley del seno, ¿cierto? Y esa ley pues aparece, muchachos, en todos los textos de álgebra y trigonometría conocidos. Y que sean medianamente buenos. Listo, profe. Gracias. Bueno, muchachos, empecemos con este ejemplo a ver si entendimos. O sea, imagínense que usted de ese triángulo conoce a Q mayúscula, que es el ángulo 37, tiene un ángulo de 37.1 grados. Conoce a W mayúscula, que es de 90 grados. Conoce el lado Z pequeño, que es 6.3 unidades de longitud, ¿cierto? Entonces los que están en mayúscula son los ángulos, los que están en minúscula son los lados. La pregunta es, ¿cuánto vale Q y cuánto vale W? Fíjese que esto es un triángulo rectángulo y yo lo puedo resolver sin la ley del seno. Eso es un triángulo rectángulo y yo lo puedo resolver sin la ley del seno. Pero también puedo usar la ley del seno para encontrar los valores, por ejemplo, de W y de Q, ¿cierto? A ver, el que lo resuelva me levanta la mano y me dice cuánto valen ese ángulo que falta y los dos laditos. Haga de cuenta, muchachos, que está en el parcial o que está en el quiz. Profe, Señor, vale 52.9. ¿Qué cosa? El ángulo Z. El ángulo Z mayúscula.
Listo, muchachos. Ahí está el valor que me dijiste. 52.9. ¿Cómo se encuentra este ángulo? Todos sabemos. Este vale no. Muy bien, este vale 90, este vale 37.1, ¿cierto? Entonces la suma de estos dos me da 127.1. Y lo que me falta para que me sume 180 es este, 52.9. O 180 menos la suma de estos dos. 180 menos 127.1 me da 52.9. Que recuerde que la suma de los ángulos interiores debe ser 180. Muy bien. Pregunta, muchachos, ¿cómo puedo encontrar, por ejemplo, a Q o a W? La ley del... Por la ley de senos. Muy bien. Utilicemos la ley del seno. ¿Cómo utilizo la ley del seno, por ejemplo, para hallar a Q? ¿Quién me la dicta? ¿Q es al seno de quién? Sobre seno de 37.1. Punto 1. Igual. ¿Como quién es a quién? Seno de Como seno, como z, profe, es igual a 6.3, perdón, es a seno de 52.9. Entonces, ¿cuánto vale Q? $4.76. Profe, 4.76. Gracias. Muchachos, entonces recuerde, si va a trabajar en la calculadora, ¿cierto? Hacer la operacioncita 6.3 por el seno de 37.1 y todo esto dividido entre el seno, ¿cierto? Dividido entre el seno de 52.9. 4.76, que fue la respuesta que nos habría dado el compañero. Entonces, la unidad, las unidades, muchachos, recuerde que depende del problema. Si estas longitudes las estamos midiendo en metros, entonces la respuesta será en metros. Si estas longitudes las estamos midiendo en centímetros, la respuesta será en centímetros. Muy bien. Muchachos, fíjense entonces que Q lo puedo hallar con la ley del seno. ¿Cómo puedo encontrar a W? A W lo puedo encontrar por lo menos de tres formas distintas. ¿Quién me dice una? Teorema de Pitágoras es una. Por la ley del seno es otra. ¿Y cómo más? La ley del coseno. Y la ley del coseno. No, todavía no conocemos la ley del coseno. Vamos a suponer que no la conocemos. Tengo dos. Tengo Pitágoras, ley del seno. ¿Y cuál otra me falta? No más. Se les acabó las herramientas. Muchachos, la más fácil de todas, la definición de función trigonométrica. ¿Qué cosa es W de este triángulo rectángulo? ¿Cómo llamamos a W? ¿La qué? Hipotenusa. La hipotenusa. Entonces, ¿qué función trigonométrica puedo usar? Si ya conozco estos dos catetos. La de tangente, porque cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero la tangente no me sirve, porque yo necesito encontrar esta hipotenusa. ¿Cuál me servirá? Me sirve, por ejemplo, el coseno.
A ver, ¿con el coseno de qué ángulo puedo encontrar, muchachos, a W? ¿Quién me dice? Profe, no es de 90. El coseno de 90. Con el coseno de 90 no me sirve porque el coseno de 90 vale 0. Con el coseno de 37.1. Con el coseno de 37.1. ¿Y a qué es igual el coseno de 37.1? A 6,3 sobre W. Al cateto adyacente, ¿cierto? Cateto adyacente que es 6.3 sobre W. Entonces despejamos a W. W vale 6.3 sobre el coseno de 37.1. Esa es la otra forma, muchachos. Entonces fíjense que hay al menos tres formas disponibles, que son teorema de Pitágoras, ¿cierto? Teorema de Pitágoras, la ley del seno, y la otra es la definición de función trigonométrica. Véala ahí. De esa forma lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo encuentro a W? Sencillo, hago 6.3 en la calculadora, ¿cierto? 6.3 dividido el coseno de 37.1, ¿de acuerdo? Y eso me da 7.89. Sí, profe. Esto es aproximadamente 7.89. Bueno, muchachos, como les digo, lo bueno de la trigonometría es que no hay un solo camino. Usted puede escoger el camino que más le guste para resolver los problemitas, pues, que se le aparezcan en el camino, ¿cierto? Usted puede escoger la herramienta que más le guste, que más le llame la atención, como el teorema de Pitágoras, la definición de las funciones trigonométricas, luego la ley de los senos, y a continuación vamos a terminar entonces la tutoría de hoy con la ley de los cosenos. ¿De acuerdo? Y con la ley de los cosenos pues terminamos la tutoría de hoy, haciendo, obviamente pues haciendo un ejemplito donde hay que usar la ley de los cosenos. Muchachos, la ley de los cosenos dice más o menos esto. Dice, si usted tiene un triángulo cualquiera, otra vez, un triángulo cualquiera, no tiene que ser rectángulo, puede ser un triángulo cualquiera, o sea, supongamos que este es alfa, que este lado es A, que este es beta, que este lado es B, que este es gamma, que este lado es C. Entonces la ley de los cosenos, o del coseno, ¿cierto? Como la quiera llamar, lo que le dice a usted, muchachos, es cómo se relacionan estos lados y uno de esos ángulos. Por ejemplo, si yo quiero encontrar este lado A, entonces lo que necesito saber son estos dos lados y el ángulo intermedio entre ellos, o el ángulo que se forma entre esas dos semirrectas. Entonces digo, A a la 2 es igual AB a la 2 más C a la 2 menos 2 veces B por C por el coseno del ángulo que forman, del ángulo alfa. ¿Cómo encuentro, por ejemplo, B al cuadrado? Entonces necesito conocer este lado, este otro lado y el ángulo que se forman entre esos dos. Y digo que B al cuadrado es A al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno del ángulo beta. Y por último, si quiero encontrar a C, digo que C al cuadrado es, necesito conocer estos dos lados y el ángulo que es intermedio que se forma entre ellos. Entonces C al cuadrado va a ser A a la 2 más B a la 2 menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo opuesto, que es gamma. Eso es lo que se llama la ley de los cosenos. O la ley del coseno, ¿cierto? O la ley de coseno, como la quiera llamar.
Muchachos, supongamos que tenemos una sola ecuacioncita, supongamos que tenemos esa de arriba, ya le voy a quitar la hoja, supongamos que tenemos esta ecuación, yo les hago esta pregunta, ¿qué pasa si el ángulo alfa vale 90 grados? Si este ángulo alfa vale 90 grados, ¿cuánto vale el coseno de 90? ¿Qué dijimos? Cero. Vale 0. Vale 0, ¿cierto? Si alfa vale 90 grados, esto es 0. El coseno de 90 es 0. Entonces esta expresión se desaparece, muchachos. Si esta expresión se nos desaparece, ¿qué nos quedó? ¿Cómo se llama de teorema? Teorema de Pitágoras. O sea, muchachos, fíjense que el teorema del coseno, la ley del coseno, es una generalización del teorema de Pitágoras. Si este ángulo es de 90, entonces esto se cancela y me queda el teorema de Pitágoras. ¿Sí está claro? La ley del coseno es una generalización del teorema de Pitágoras. Bueno, muchachos, entonces, como les dije, vamos a terminar con este ejemplito. Terminemos con este ejemplo. Supongamos que nos dan ese triángulo. El lado de abajo mide 48. El lado que está inclinado, el lado derecho inclinado, mide 32. Y el ángulo entre esos dos, ¿cierto?, es de 125.2 grados. 125.2 grados. Entonces, ahí está claro lo que uno tiene que encontrar. Fíjese que lo que uno tiene que encontrar es el ángulo A, el ángulo C mayúscula y el lado B. Esos son los que queremos encontrar. Entonces yo les hago la primera pregunta. ¿Cuál es la primera ley que debemos usar? La ley del coseno. ¿Para encontrar a quién? AB. AB minúscula. Y ya teniendo AB, ¿cuál podemos usar para encontrar los ángulos? Seno, la ley del seno. La ley del seno. Muy bien. Así es. Muchachos, voy a hacer el triangulito acá. Profe. Señor. B dio 71.4 aproximadamente. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Entonces, muchachos, el triangulito es este. Me están diciendo que este ángulo es de 125.2 grados, que esta longitud es 48, que esto es 32, que este es B minúscula, que este ángulo de acá es C mayúscula y que este angulito de acá es A mayúscula. Eso es lo que me están dando. Entonces, aplico la ley del coseno, muchachos. B cuadrado es igual a 48 al cuadrado más 32 al cuadrado menos 2 veces 48 por 32 por el coseno de ¿cuánto? De 125.2. Muy bien. Entonces empezamos en la calculadora. 48 al cuadrado nos da 2304 más 32 al cuadrado nos da 1024. ¿Cuánto nos da el coseno de 125? Nos da 0.57. ¿Por qué nos da negativo? ¿Por qué nos da negativo el coseno de 125? Porque está en el segundo cuadrante. Porque estamos en el segundo cuadrante, muy bien. Entonces fíjense, muchachos, el coseno es negativo, con este menos me da más.
Ese coseno me dio 0.57, dejémoslo así. Y 2 por 48 por 32 nos da 3072. Entonces, muchachos, ve al cuadrado, va a ser 2304 más 1024. Esa primera suma nos da 3328 más 3072 por 0.57. Ese segundo producto nos da 1751 aproximadamente, ¿cierto? Ya esto es una aproximación, porque ya nos empiezan a aparecer cifras decimales. Entonces, muchachos, tenemos que b al cuadrado es aproximadamente 3328 más 1751, o sea 5080. 5079, sí, aproximadamente. 5080 es correcto. B es aproximadamente la raíz cuadrada entonces de ese numerito, ¿cierto? Que es raíz cuadrada. ¿Y cuánto nos dio? Aproximadamente 71, ¿cierto? Punto 26, algo así. Sería entonces el valor de B, aproximadamente 71.27. Ese viene siendo entonces aproximadamente el valor de B. Es realmente pues sencillo de encontrar el valor de B, muchachos. Muy bien, ya tenemos el valor de B minúscula. ¿Cómo encuentro el valor de A mayúscula, del ángulo? La ley del seno. La ley del seno. Entonces recuerde que usted la puede usar de cualquier forma. Usted la puede usar así: seno de A, esa A minúscula. ¿Cuánto vale A minúscula? ¿Quién me dice? 78. 32. El lado opuesto a este ángulo es este. Muchachos, el lado opuesto a este ángulo es este, 32. ¿Cómo? ¿Y cuál otro uso? ¿Cuál otra parejita debo usar? Seno de C, profe. Seno de C, no puedo, porque entonces tengo dos incógnitas. Seno de 125.2 grados. ¿Es a cuánto? ¿Cuál me falta, muchachos? 71.27. 71.27. Entonces de acá despejo el seno y me queda que el seno del ángulo es 32 por el seno de 125.2 grados dividido 71.27. O sea, muchachos, que el seno de A vale 32 por el seno, vale 32 por el seno de 32 por el seno de 125.2 grados, y esto dividido entre 71.27, y me da aproximadamente 0.367, digamos, una aproximación. Muchachos, ¿cómo encuentro el ángulo A? Si ya tengo el seno. Esa, profe, o sea, 0 a la menos 1 de A. Exacto. Entonces fíjese que usted puede decir esto, como ya tiene el seno, entonces usted dice en la calculadora seno inverso del valor que acabo de encontrar, de 0.367, y eso le da 21.53. 21.53 grados aproximadamente, ¿cierto? Esto es una aproximación.
Esta A es aproximadamente 21.53 grados. Muchachos, ¿y cómo encuentro C? ¿Cómo encuentro este valor? Sin necesidad de usar la ley del seno. La diferencia de ángulo. Exactamente, 180 menos 125.2 menos 21.53. O sea, muchachos, me dio 33.27. Entonces recuerde que es el ángulo C que está faltando, pues lo puede encontrar como 180 grados menos 125.2 menos 21.53 grados, y esto le da 33.27 grados. Bueno, muchachos, entonces continuamos el próximo miércoles y dentro de 8 días el parcial. Que estén muy bien.